están? Súper bien, ¿cierto? Vamos a establecer 3 compromisos con ustedes. Claro que sí. Nosotros vamos a transmitirle a ustedes el primer compromiso que nosotros hacia ustedes. Transmitirles un proyecto de vida que se llama Alza tu voz, tú cuentas. Ese es el proyecto de vida que va a servir muchísimo a ustedes. Y ese es nuestro compromiso hacia ustedes, entregarles una muy buena información para empoderarlos como jóvenes que son y como personas que se están formando. El segundo compromiso es usted hacia nosotros, de respeto, de atención y de comportamiento. ¿Estamos? Bueno, y el tercero es que esto va a ser entre todos, esto va a ser participativo. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de escucharlos a ustedes y ustedes a nosotros. Entonces es un acto conceptual que estamos haciendo hoy. Vamos a iniciarlo con establecer unos elementos que queremos entregar y que ustedes comiencen a condicionarlos, porque de ahí se trata las experiencias que ustedes tengan en la vida de ahora en adelante. Entonces para ello nosotros vamos a establecer un tema que se convierte en proyecto de vida para nosotros. Ese tema está relacionado en lo que nosotros podamos hacer con nuestras vidas. Y para ello, nosotros tenemos que, ya estamos en época o en edad de saber qué responsabilidad de nosotros, con nosotros mismos y con los demás. Y para ello vamos a entrenar 3 cosas que nosotros tenemos que tener ya claras, que es personalidad, que es carácter y que es personalidad, carácter y temperamento. Ustedes lo tienen bien definido, saben qué es carácter, qué es temperamento, qué es personalidad. Bueno, entonces voy a tratar de explicárselo de la manera más sencilla, que ustedes la entiendan y que ustedes puedan saber cómo nos vamos a fortalecer nosotros como seres humanos. Entonces, vamos a empezar con el carácter. El carácter es el equilibrio que yo debo tener en lo que pienso, digo, hago y experimento. O sea, qué satisfacción me produce eso, esa idealidad, ese equilibrio. Porque hay cosas muy diferentes sería que yo pensara una cosa, dijera otra, hiciera otra diferente, porque ahí no voy a tener ningún disfrute ni ningún gozo, porque voy a tener un desequilibrio. Entonces yo tengo que tener perfecta armonía entre esos 3 y 4 elementos. Entonces las personas que comienzan a formarse, que son ustedes, que comienzan a formarse, a crecer en la vida, van a tener que comenzar a tomar sus propias iniciativas y vamos a tocar ahora los aspectos fundamentales del carácter, los elementos, son 4. El carácter está basado en los fundamentos, en las virtudes, en los valores y en los principios. Entonces vamos a saber qué son los fundamentos. Los fundamentos para nosotros son los mismos derechos. ¿Alguien me dice algún derecho que ustedes sepan? El derecho al estudio. El derecho al estudio, a la comida, a la salud, a la vida, al respeto, a la vivienda, mire, exacto, a la educación, exacto, tiene claridad que esos son los fundamentos. Así como las construcciones tienen fundamentos que son las bases, los fundamentos de nosotros no vemos los fundamentos a nadie. En la construcción tampoco las vemos porque están debajo de la tierra. Y en la naturaleza los fundamentos son las raíces. O sea que los fundamentos no se ven, pero ahí están. Y son los derechos. Entonces tenemos que aprender que nosotros tenemos otro que son los principios. Y los principios es el complemento de los fundamentos. Los principios de una construcción es la arena, el cemento, el agua, la madera, las puntillas, el alambre, todo lo que nosotros necesitamos ahora. Entonces, en nuestros principios son los deberes, porque es lo mismo mandamiento, las mismas leyes, las mismas normas, los mismos reglamentos. Entonces, para un ejemplo y mayor claridad, hay mandamientos. Los mandamientos hay unos que dicen no robar, no mentir, no matar. ¿Por qué?
qué? Exacto, no sea no es petróleo. Exacto, son mandamientos, ¿por qué? Porque están atentando contra los fundamentos. Entonces, para eso existen más leyes y todo eso que cada explican, porque son los guardianes de los fundamentos, que es lo básico de nuestra vida. La unión entre los principios y los fundamentos son la esencia de vida. Entonces, si nosotros queremos tener una vida bien, como dicen, con mucha esencia, tenemos que respetar tanto los principios como los fundamentos, ampararlos, protegerlos, guardarlos y protegerlos. Ahora, lo que es virtudes y valores se refieren en la construcción, las virtudes es el terminado que tienen las obras. Nosotros vemos ya no vemos materiales ni vemos bases, sino vemos cosas terminadas. ¿Por qué? Porque aquí vinieron unos virtuosos y mezclaron los materiales, subieron a las escaleras, las formaletas y comenzaron a hacer una estructura con mucha virtud. Esto se llama virtuosismo, por eso lo que nosotros vemos en un libro se llaman personas virtuosas. ¿Quién conoce personas virtuosas? En el fútbol, por decir algo. Messi, por ejemplo, es un virtuoso. Es una persona virtuosa. También el virtuosismo en las personas músicos, en los artistas, en los sociólogos, en los políticos, hay gente virtuosa en todas partes. ¿Por qué? Porque están llenos de cualidades. Entonces, cuando hablamos de cualidades, son las mismas virtudes. Entonces, ¿cuáles son las cualidades para nosotros? ¿Qué nos diferencia de los demás? La personalidad, vamos a tocar la personalidad. Los gustos. Eso mismo, bueno, les voy a identificar cosas que son virtuosas. Nosotros somos virtuosos en la manera como nos vamos diferenciando de otras personas. Les acabé de decir, algunos son buenos para el fútbol, otros para la música, otros para la medicina, otros para la arte, eso se llama virtuosismo. Eso es lo que ustedes están haciendo aquí en los colegios, es llenándose de virtuosidad con los conocimientos. Entonces lo que están adquiriendo, ustedes de aquí en adelante van a tener que saber para qué les sirven tantas cosas que están aprendiendo. Porque creo que todos no van a hacer la misma carrera, unos van a ser médicos, otros van a ser mecánicos, otros van a ser veterinarios. Entonces, ¿eso qué pasa? Es que nosotros vamos adquiriendo y nosotros mismos vamos mirando a ver cómo vamos a desarrollar nuestra vida con base en las virtudes. Y los valores en la construcción, es todo eso que vemos, es este videojuego, este computador, los ventiladores, el reloj, todo eso se llaman valores. Cosas esenciales que necesitamos para poder salir adelante. Y en nuestras vidas, los valores son las actitudes. Entonces, nosotros tenemos una actitud de ser, por decir algo, desarrollar una habilidad para poder adquirir ingresos. El día de mañana yo voy a poder ser un odontólogo, entonces mis conocimientos los puedo convertir en valores, que es la paga por la que me dan a mí para poder sobrevivir y llenarme a mí de poder cumplir mis necesidades, poder pagar por una casa, por un carro, por tantas cosas que se llaman valores, lo que yo tengo que utilizar para poder ganarme la partida. Por eso se llaman valores, porque son valores. Bueno, ahora, alguien me habló de personalidad. Resulta que nosotros tenemos también elementos de la personalidad que son diferentes a los del carácter. La personalidad está basada en el respeto, en la honestidad, en la honra. Entonces, nosotros tenemos que mirar a ver cómo vamos adquiriendo una buena personalidad. Es en el respeto, y el respeto nace en nosotros. Y nosotros, para poder respetar a los demás, tenemos primero que respetarnos a nosotros mismos. En la honra, nosotros tenemos que tener honra. Honra es decir, pensar, decir, hacer y sentir equilibradamente.
Yo soy honrado cuando no miento, cuando digo la verdad, cuando me manifiesto. Porque los que comienzan a decir mentiras comienzan a tener distorsión de personalidad. Entonces por eso es que es mala la mentira, por eso es que es malo el engaño. Las cosas que nosotros no veamos que nos van a satisfacer, lo que pensamos, decimos, hacemos y sentimos que sea de verdadero placer. Yo a mis hijos les enseñé desde pequeñitos que tenemos en esta mano tenemos la vida. Porque todo lo que nosotros, con este dedo, todo lo que nosotros pensamos, decimos, hacemos y sentimos, tiene que ir direccionado con un ser supremo, llámese como se llame, con nuestro creador, con nuestra conciencia universal, como lo llamemos. Ahora, este es el segundo mandamiento. El segundo va direccionado a que todo lo que yo piense, diga, haga y goce y disfrute, no le vaya a hacer daño a ninguno de ustedes, porque miren, estos tres dedos me están señalando a mi cosa. Todo lo que le hagan los otros, a mí se les revierte. Y esto que está escondido acá, entonces yo lo saco para señalar que todo lo que piense, diga, haga y goce o disfrute, tienen que hacerlo en oculto y en público, y no me dé vergüenza de hacerlo bien, así sea en público o privado. Y este de acá es que me ayude a construir todo lo que me diga, haga, piense, me va a ayudar a construir a mí mismo. Y este que es el bailarín, el bolsón, nos va a enseñar en la vida a que todo lo que yo diga, haga, piense y goce, disfrute, me va a dar un gozo. Voy a sentir mucho gozo, mucha satisfacción. Entonces, ahora vamos a pasar a un video que les quiero enseñar. Después de eso retomamos el tema. Gracias, Rafael, porque nos mostró principios, valores, ejemplos, personalidad. Y eso suena muy bien, pero también cuando estamos en el colegio, algo pasa, algo cambia, algo acontece, ¿cierto? Y es que porque al convivir, muchas veces nos encontramos con personas, como él decía, que ya tienen equilibrio en sus vidas. Y eso hace que muchas veces la convivencia no sea sencilla. Entonces, para seguir con este tema, los invito a jugar. ¿Hay que jugar? ¡Sí! Es un juego que se llama Tingo Tingo Tan. ¿Estás preparado? Vamos a escuchar a Jerónimo. Jerónimo, ojalá que no la hagas. Aquí en tu salón, en tu colegio, ¿alguna vez has evidenciado acciones de bullying? Sí. ¿Cómo? A ese por eso le nombra a la persona o lo que es, se le pega. El año pasado mi compañero Gabriel estaba diciéndole a él, porque es que estaban en clase y él se estaba tapando y no le tiró, de él se la multaron porque no le tiró y ya. En cambio le dio un ¿Cómo te llamas? Luciana, ponte de beso. Luciana, ¿qué sentimientos crees tú que vive un compañero o compañera que es víctima de bullying?
Vamos a escuchar a Luciano. La verdad, tristeza, depresión, como se dice solo que nadie lo escucha y que, pues, no sé, pues se siente, le da rabia por uno mismo y se cierra entre ellos y mientras que hay personas que necesitan ayudar, uno no se deja. Tinga, 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 ¿Qué consideras que pasa en la mente y en el corazón de un niño o niña que hace bullying? ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? Como que... A mí me va a morir, yo me puedo ¿Por qué? ¿Qué razón? y no le siente nada de eso que tal vez lo sufre o en la casa pasa situaciones así. En la casa pasan situaciones así. ¿No puede ser? Entonces, Tinga, 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 Ay, tinga, Dios mío, tinga. Honestamente, lo más honesto que haces. ¿Cómo crees tú que debe reaccionar un compañero o compañera que sufre bullying? Honestamente. Vamos a escuchar a Dulce. Pero ¿por qué esto? Si a mí me trataran así, pues primero yo le diría a ellos porque me tratan así. Pues si yo soy amiga de la persona, supuestamente pues le diría que porque me trata así, yo siempre me trato bien. O si no, si yo le caigo mal y me caigo mal, pues a eso le no damos ¿Tienes otra opción? ¿Sí? Para ti, para mí, lo que yo haría es hacerme respetar. ¿Cómo se te hace La coordinación, hablar con el chino, para mejorar o Bueno, gracias. Y gracias por tener eso que si yo haría para salir de ahí. Entonces ahora vamos a ver un video. Mientras se venga, Bueno, vamos a hacer silencio, vamos a ver el video y después atentamos. no se ve. Isabel,
¿Había otra? Vamos a escuchar esa hora por favor. Pues sinceramente haría también lo mismo que Nicolás. Eso sería pues la coordinación, decirle a la cocinadora lo que está pasando y cuál sería el niño o el tipo de problema que se está formando entre el niño o niña con Kirby. Sí, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Qué aprendiste ayer? Dale, compártelo. Que digamos a un compañero le están haciendo bullying, uno ayudarlo, decirlo y también hacer lo que hizo el muchacho así, pegarle y que vaya. No las tijeras y pues ya ayudarla al profe. Pero hacer lo que mentira. Uy, qué mentira. Bueno, vamos a aprender herramientas para nosotros enfrentar el bullying. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es responsabilizarnos. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad que somos nosotros mismos los que tenemos que luchar para esforzarnos a superar condiciones adversas cuando nos hacen mal o nos hacen bullying. Está en nuestras manos es levantarnos. No podemos vivir con la experiencia de los demás ni que nadie nos vaya a defender porque en muchos los casos que nosotros tenemos que afrontarlos y la responsabilidad nuestra es no permitir que nadie nos convierta en víctimas, que nada ni nadie nos convierta en víctimas porque es nuestra vida. Ahora, estamos en el momento en que nos enfrentamos a un acosador. Aquí tenemos a alguien que hace bullying, es cualquier persona que empuja a otro a subirse, a bajarse en condiciones extremas. ¿Por qué? Porque se cree superior al otro. Entonces aquí tenemos un doble problema. El problema es quién está cometiendo un error. Y les voy a colocar un caso. Dentro de la corrupción hay actos que nosotros vemos que hay alguien que tiene unos recursos y paga a otra persona para que haga cosas indebidas que el corrupto no es capaz de hacer. Entonces, ahí le quieren la responsabilidad del que paga o del que recibe plata para hacer algo malo. Los dos. ¿Por qué de los dos? Wow. No, está muy bien. A ver, ¿y quién dice quién es el que paga? La responsabilidad. ¿Y quién es el que recibe? El que recibe la plata.
Bueno, ¿qué? No fue porque el que recibe es el que le ofrece y él es el que toma la decisión de hacer algo malo. ¿Tú estás de acuerdo? No creo que con el plan de esa referencia a la culpa fácilmente quien le dio la plata le echando a la culpa al que lo hizo, sencillamente sí porque no es porque lo hizo. A ver, tú. Pues, digamos, pero a veces todo el día lo hizo, pero pues yo preferiría quién fue el verdadero. Muy bien. Ahora vamos a ver en la legalidad. En la legalidad, cuando se presentan actos de corrupción, las leyes culpan tanto al que recibe la plata para hacer algo malo como el que dio la plata. Ambos ante la sociedad y ante las leyes son culpables. Eso mismo sucede en el bullying. En el bullying sucede que yo soy responsable si soy víctima. Porque yo tengo poderes. Los poderes, yo sé, porque los acabé de manifestar ahora un rato atrás, y están enredados entre las virtudes y las acciones, o sea, los valores. Nosotros tenemos unos talentos, y entre esos talentos tenemos un oculto que se llama valentía. Y la valentía hace parte de nuestra personalidad, pero la tenemos por allá escondida, por allá en un cajoncito, por allá en un rincón. Y nosotros tenemos que sacar eso, desempolvarlo y comenzar a empoderarnos de la valentía y comenzar a fortalecer esa valentía, porque de ahora en adelante ustedes llegan a unas etapas que tienen que ser responsables por sus actos, por lo que hacen, por lo que viven. Entonces, de ahora en adelante, va todos a desempolvar la valentía y a no dejar que los demás los pisoteen. Porque cuando uno sufre, es víctima de algo, está disminuyendo su autoestima, su dignidad, su honra, todos los caracteres, todos los elementos de la personalidad los está sumiendo. Y también tenemos el problema del acosador, que se cree el más grande, el que puede, el que tiene la autoridad, el que tiene derecho. Y eso también es malo, porque estamos en un desequilibrio tal que nos afecta en un futuro. Nosotros tenemos que comenzar a aprender desde ahora actitudes positivas. Nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, de nuestras condiciones y de nuestras actitudes. Entonces, entonces vamos a seguir diciendo y definiendo. Alguien que hace bullying o un acosador es alguien que quiere empujar a otro y sumergirlo, sujetarlo, esclavizarlo. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. Miren lo que pasa cuando una persona va a poner un ejemplo, ficticio, pero un ejemplo. Por decir algo, si yo quiero acosar a este muchacho y lo quiero someter y lo quiero someter, ¿qué tengo que hacer? No puedes hacia abajo, ¿cierto? Pero eso también me va a arrastrar a mí, porque no hay nada como hacer cuando uno levanta a alguien. Son dos caminos que nosotros tenemos con nuestras actitudes y nuestra actitud de hacer de alguien o de algo, y ahí nos entregamos en esta situación. Todo lo que yo le haga a alguien, ¿se acuerdan que les enseñaba algo? Miren, estos tres deben estar disparando bien también. Entonces, todo lo que yo le haga a mi prójimo, o a mi vecino, o a mi compañero, me va a hacer mal a mí, me va a afectar. Gracias. Y eso se trata. Entonces, los dos caminos es, si nosotros queremos levantar a alguien o subirlo, tenemos condiciones que tiene el acosador. ¿Qué busca un acosador? Es en separar, en dividir, en fragmentar, en aislar a las personas para poder hacer uso y maltrato de esa persona. También pretende estar por encima de otros. Esa es la pretensión que tiene un acosador. Y se cree ser mejor que otros.
pero ese no es el camino. Ustedes ya les había dicho, viene el camino, más adelante vamos a mirar estos caminos y los vamos a hacer después de que veamos una demostración que nos tiene la compañera Ley. Bueno, a todos nos pasa, ¿cierto? A veces, hablando del colegio o incluso afuera del colegio, nos puede pasar. Esa soy yo, la de la foto. Yo también fui estudiante con ustedes, yo también fui al colegio. Y esa niña que ustedes ven ahí, esa era la niña de la primera fila cuando hacíamos pisadas de bandera, ¿cierto? O sea, era la más bajita del salón, era la más pequeñita. Y yo padecí bullying de una niña de 2 grados mayores que mí. Esta niña me gustaba en el descanso, en la cancha, donde yo estudié. ¿Saben cómo la pasaba yo en mis descansos? Así. Mirando en qué momento esta niña de 2 grados mayor que yo llegaba a molestar. Porque ocurre algo y es que, no sé si les ha pasado, a mí me pasaba, era que desde lejos, aún sin estar al lado mío, esta niña lograba darme miedo. Porque desde que yo la miraba de lejos, ya su actitud y su pose de superioridad me hacían sentir mínima. Entonces yo no me podía mover mayor, no podía hacer muchos movimientos. Cuando lograba acercarse, ¿saben qué hacía esta niña? Pero era muy disimular, sabía hacer muy bien las cosas. Se me acercaba, disimulaba para que los otros compañeros no se dieran cuenta y me mandaba un codazo. Me jalaba el cabello, me pellizcaba. O muchas veces, estando yo sentada en una grada, me ocupaba las cosas que yo me estuviera comiendo. Así que por un tiempo, como decía Rafael, yo me sentía indefensa, yo me sentía sola, yo me sentía con miedo. Pero un día esta niña sobrepasó sus límites. ¿Saben qué hizo? Después de que me pegó, me jaló cabello y demás, hizo algo que nunca había hecho. Sonó el timbre. Y los pasillos eran más pequeños que este que ustedes ven. Entonces todos los compañeritos iban para el salón, entonces todos íbamos muy apretados. Esta niña se vino detrás mío. Y como estábamos todos muy adelmazados tratando de caminar, yo empecé a caminar rápido y ella me adelantó y empezó a darme puños en la espalda. Mientras yo caminaba. Me alcanzó a pegar en la cabeza de los puños que me lanzaron. Como íbamos todos apilados y aprovechar y me lanzaron. Pero esta vez ella se acercó hasta mi salón, porque ella era 2 grados mayor que yo. Cuando llegó un punto cerca así diagonal a la puerta del salón, ella se detiene y yo estaba llena de pánico porque ella jamás había hecho eso. Tenía mucho miedo. Cuando llegué al salón, en la puerta había 4 compañeros. 3 niñas y un compañero mío. Fue tanto el miedo, pero también esa valentía de la que hablaba Rafael, que lo único que yo en ese momento sentí fue el deseo urgente de pedirle a mis compañeros ayuda. Salí corriendo y le dije a una de mis compañeras, que era de las más altas del salón, a la medida de esa otra muchacha, que era la más pequeña, ¿cierto? Y le dije, oye, mira, ella me está pegando. Esos 4 compañeros, que eran los más grandes del salón, rápidamente la rodearon. Esta niña lo único que pudo hacer fue dar un paso hacia atrás. ¿Y qué creen que pasó? Usted llegó y la movió. No había toque en ese momento, no había llegado el toque. Mis compañeros la rodearon, pero
pero no le pegaron ni le hicieron nada, pero sí fueron muy contundentes y le dijeron lo siguiente: ¿que usted le está pegando a la niña? Porque ellos eran de la misma altura. ¿Usted le está pegando a la niña? ¿Usted es un grado mayor? ¿Se está metiendo con la niña pequeña? Esta niña abusiva simplemente dio otro paso hacia atrás y ellos le dijeron: nosotros volvemos a ver o saber que usted le está pegando a nuestra compañera, vamos a acusarlo, porque lo que es con ella es con nosotros. Mis compañeros, como era de otro salón, esta niña tuvo que retroceder. Yo les hago una pregunta: ¿cómo creen que me sentí yo? Háganme escuchar, ¿cómo creen que me sentí? Bien. Protegida. Tranquila, aliviada, ¿qué más? Sí, con felicidad. Sí, así me sentí. Voy a escuchar y me entendí. Pregunta. ¿Cómo crees? Nicolás, ¿cómo crees que se sintieron mis compañeros al defenderlo? Bien. Bien. ¿Alguien más quiere escuchar cómo se sintieron mis compañeros? ¿Así se sintieron? Muy bien. Bueno, yo quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que el bullying genera algo bueno? Todo lo que genera el bullying es malo, tanto para el agresor como para el que es agredido. Porque el bullying genera tristeza, inseguridad, baja autoestima. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la personalidad? Hablamos de la dignidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que nosotros tenemos dignidad? Eso va relacionado con la autoestima. Entonces, cuando nos atentan contra nuestra dignidad, el estima de uno se baja. No podemos permitirlo. Y ahora en adelante, nosotros vamos a ser dignos. Ustedes vamos a agregarle al valor de la valentía, le vamos a agregar la dignidad. Son dos elementos que tenemos que comenzar a empoderarnos de ellos. Hay tres pasos, tres maneras que les vamos a enseñar cómo enfrentar al acosador o al acosado o al que hace bullying o al que genera bullying. Eso es, primero que todo, hay una palabra mágica que la vamos a siempre tener en cuenta. La palabra mágica se llama anima. Esa palabra es una voz de aliento que nosotros podemos darle a la persona que está siendo sometida a un bullying. Animarlo en qué sentido, es decirle, compañero, ¿qué pasó con su valentía? ¿Dónde está su dignidad? Entonces ya tenemos dos elementos que son fáciles de distinguir para nosotros comenzar a animar a las personas que crezcan, que se valoren, que se fortalezcan. Y se acuerdan cuando hicimos el ejemplo que yo bajé para pensar aquí al compañero. Entonces, estos dos caminos de la que yo me voy a hablar. Silencio, chicos, gracias. Entonces son dos caminos. Uno que conduce a otro a bajar. Entonces ese nos va a bajar a nosotros mismos. El otro camino es, si subes a alguien, si lo bajas, si lo manejas hacia arriba, nosotros vamos a subir con él. Entonces, tanto el acosador como el acosado están vinculados en esos dos caminos. Entonces, la fuerza que nosotros tenemos que hacer es tratar siempre
siempre en ayudar a los que están necesitados. Es convertirnos en héroes. Primero, en héroes de nosotros mismos. Y segundo, en héroes de otros que son más desvalidos o están en desventaja o están desfavorecidos. Ahora, nosotros cuando argumentamos que algo hacemos hacia los demás, recuerden lo que yo les digo diciendo, cuando nosotros hacemos algo a alguien o afectamos a alguien, estamos afectándonos también a nosotros mismos. Entonces, lo que intenta hacer a otros termina siempre haciéndole mal a uno mismo. Vamos a ver mediante una historia bíblica, que es un mensaje que aparece en la Biblia, vamos a entender lo que es el comportamiento hacia los demás. Bueno, a pesar de que yo sufrí de bullying, nunca tuve rabia ni nunca tomé una acción violenta contra mi abusador. Al contrario, esa niña nunca lo hizo. Y mis compañeros supieron defenderme sin usar violencia. Entonces, esta historia, ¿alguien la conoce? ¿El buen samaritano? Para los que no la conocen, se la voy a contar súper rápido. Era una vez un señor que estaba yendo hasta su casa en una zona desértica. Y ese señor lo atracaron. Los ladrones llegaron, le quitaron sus cosas, lo apuñalaron, lo dejaron malherido en el camino. En ese momento, en esa situación, como era desierto, solo pasaron 3 personas por ese camino. La primera persona que pasó por ese camino era un gobernante, un servidor. ¿Y saben qué hizo esa persona? No, siguió derecho. Dijo, ese problema no va conmigo, no me interesa. La segunda persona que pasó por ese camino fue el señor del lugar. Ese señor creía en Dios, era religioso, amaba a Dios. ¿Cómo esperan ustedes que él respondiera? Ayudándolo, ¿qué más? ¿Algo más? Se suponía, ¿sí o no? Que si era religioso debía ayudar a las heridas. Pero ¿saben qué hizo? Nada. Siguió derecho, dijo, si le pegaron por algo, y siguió derecho. Pero la tercera persona, ¿qué pasó? Que esa persona sí se dejó. Cogió sus cosas y lo ayudó a sanar. Pero esa persona tenía algo especial. Y era que no era mi familiar, era compatriota de él, era mi extranjero. Y esa persona sí lo ayudó. En el bullying, esta historia para ustedes puede hoy ser de 3 maneras. Como el ladrón, ¿cierto? Como los ladrones nos hicieron bullying. Lo tuyo es mío, soy superior a ti, dámelo, dame tus cosas. Golpeo, nieve, y ese puede ser mi opción. La segunda es, lo mío es mío y que cada quien se defienda como puede. Mira, ¿viste cómo se defiende? Y la tercera actitud es, lo que es mío es tuyo, lo que es mío es tuyo y te voy a ayudar. ¿Ustedes cuál tomarían? Muy bien. Muy bien. Esa es la ¿Verdad, muchachos? Que nosotros habíamos hablado de los valores. Entonces, nosotros vamos a tener que defender nuestros valores. Porque cuanto más que valoro, más crezco en mi personalidad y más genero valor llegado a mi vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los valores? Ya habíamos visto dos que era, ¿me recuerdan? La valentía. No, la valentía. Y yo creo que vamos a sumarle a los otros dos, vamos a el tercero que es el carácter. El carácter ya lo definimos al principio, ¿cierto?
Entonces, vamos a tener que defender no solamente los valores, sino que el carácter va a enseñar de los valores. Hay una palabra, otra palabra que se llama levanta. Cuando hicimos el ejercicio acá hay una persona que quiere bajar a otro. Y hay otros que nos dedicamos a levantar. Lo que hicieron aquí con nuestras compañeras, los compañeritos de ese salón, se empoderaron y la defendieron. Entonces, ¿qué hicieron con ella? La levantaron. Ella ya se sintió otra vez como con responsabilidad de seguir adelante, sin temores. Entonces, el que levanta a alguien está haciendo un favor que es volverle la dignidad, volverle su superación, volverle lo que es el ánimo. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que comenzar a aprender en la vida. Entonces, muchachos, para terminar este tema hoy, con las historias que le contamos y con todas estas herramientas, queremos hacer una invitación para terminar. Cuéntenme qué nombres de superhéroes conocen ustedes. Los superhéroes tienen algo común, es que siempre se les puede ayudar a quien necesita. Así como mis compañeros fueron mis superhéroes en ese momento, y la invitación es que ustedes de forma pacífica puedan ser superhéroes de otros compañeros. ¿Ustedes están en qué séptimo qué? No, de hecho, 7 Ojalá cada uno de ustedes sea ese compañero al que salen corriendo sus compañeros a decirle: me están pegando, me están haciendo daño. Y ojalá sean los pegados más pequeñitos, tercero, cuarto, quinto, que los de grandes, corran a ustedes a decirle: ayuda. ¿Y ustedes qué van a hacer? Ayudar, ¿cierto? Sí. Muchas gracias, un aplauso. Solo un bis.